Good afternoon and welcome to the Gender and Policy Forum Session 4, Protecting Women Migrants in the 21st Century. Please choose English or Spanish for the language of your choice in the interpretation button. You are encouraged to send any questions to the panelists through the Q&A box that will be answered at the end of the webinar if time allows. Please note that this session is being recorded. I'd like now to invite Agustina to start the session. Thank you. Hi, I'm Agustina Ordóñez. I'm a Fox International Fellow at Yale University, as well the coordinator of the Gender and Policy Forum Working Group of the Latin American Interdisciplinary Gender Network, LINE. LINE is a virtual network of 6 interdisciplinary working groups coordinated by our council here at Yale and el Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México. LINE's main objective is to produce bilingual academic and cultural scholarship to create knowledge and provide solutions to gender-related issues from a variety of perspectives in themes structured as working groups: gender and education, gender and feminist theory, gender, economy, poverty and health, gender in the arts and humanities, gender in science, technology and innovation, gender and human rights, and now its more recent working group, Gender and Policy Forum. As of today, LINE has over 200 members from 35 different institutions throughout the Americas. To learn more about LINE and being part of it, please visit our website. I'm thrilled to welcome you to the 4th session of the Gender and Policy Forum. El Foro de Género y Políticas Públicas tiene 3 metas principales: fomentar el intercambio de ideas de la índole de género entre formuladores de políticas públicas latinoamericanas e investigadores en la academia para que el conocimiento experto se comparta y ayude a avanzar el trabajo en ambos sectores. Crear una red profesional para académicos y formuladores de políticas públicas en América Latina y ayudar a cultivar estrategias de liderazgo para académicos latinoamericanos de estudios de género, quienes aspiran a tener más influencia o autoridad a través de la difusión de sus investigaciones, así como para los formuladores de políticas públicas aspirando a ayudar mayor eficacia en sus trabajos. Today's session is moderated by Moira Fradinger, a member of the Executive Committee of LINE and a professor of comparative literature in Yale University. I will introduce Moira, who will then introduce the scholars and policymakers and moderate the discussion and the Q&A. Moira Fradinger is Associate Professor in the Department of Comparative Literature. Before her academic life in the United States of America, she had started her career as a psychologist in Argentina, working in clinical practice with patients living with psychosis in public hospitals. She participated in the anti-asylum movement, and she was also a professional staff member in the National Ministry of Health and Social Action at the Undersecretary for Women's Affairs and taught at the University of Buenos Aires. She's an author of Binding Violence, Literary Visions of Political Origins from Stanford, and Antigonias, Writing from Latin America, forthcoming at Oxford University Press. Her current books projects are on contemporary Argentinian gender debates, on Latin America third cinema, and on insomnia. She has been awarded the Dahlem International Network Professorship for Gender Studies in Freie Universität Berlin, where she taught gender theory. She has also received a Berlin Prize, spending a semester as a fellow at the American Academy in Berlin, Germany. She has won several teaching awards. The latest one was the Sarai Rybikov Award for the encouragement of teaching at Yale College in 2012. Muchas gracias, Moira, y gracias y bienvenidos a todos hoy.
Am I unmuted? Yes. Yes. Muchísimas gracias, Agustina, por esa generosa introducción. Te hubiera pedido que la hubieras hecho más breve, pero no me di cuenta. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todos, a todes, a todas, a nuestro panel. Tenemos 4 expertas para hablar de un tema álgido hoy en día, que es el tema de la migración y cómo proteger a las mujeres que migran forzadamente. Nuestras expertas en el panel de hoy van a hablar específicamente de medidas que se pueden tomar a través de los gobiernos y a través de organizaciones no gubernamentales para proteger específicamente mujeres en situación de extrema violencia que tratan de cruzar las fronteras de hoy. Entonces paso brevemente a presentar a nuestras expertas de hoy. 2 mujeres que trabajan en la academia, María Susana Rosales Pérez y Alicia Girón, y 2 mujeres que trabajan en políticas públicas, Lorena Aguilar y Teresa Inchaustegui. María Susana Rosales Pérez es investigadora postdoctoral en el Colegio de México, donde está adscripta al Seminario de Trabajo y Desigualdades de la Red de Estudios de Desigualdades. Tiene un doctorado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Ha realizado investigaciones sobre la frontera internacional México-Belice en el Estado mexicano de Quintana Roo. Sus principales áreas de investigación incluyen la mujer rural, mercados laborales, el género y la violencia. Alicia Girón es presidenta de la International Association for Feminist Economics y miembro del Alto Panel para el Empoderamiento Económico de las Mujeres de Naciones Unidas. Es investigadora del Instituto de Investigación Económica y coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África en la UNAM, México. Lorena Aguilar es una líder mundial en derechos humanos, inclusión y desarrollo sostenible y cuenta con más de 3 décadas de experiencia brindando contribuciones estratégicas a políticas nacionales e internacionales. Aboga por la colaboración entre agencias gubernamentales, agencias de la ONU, organizaciones internacionales y sociedad civil para promover un desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo. Tiene experiencia de campo en más de 50 países y también se ha desempeñado como viceministra de las Relaciones Exteriores de Costa Rica. Finalmente tenemos a Teresa Inchaustegui, doctorada por Flaxo México en investigación en ciencias sociales y socióloga por la UNAM. Es profesora investigadora de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México y actualmente experta del gobierno mexicano en el Comité de Expertas de Mecanismos de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Sin más, quiero pasar el micrófono directamente a nuestra primera panelista, María Susana Rosales Pérez. María, ¿dónde estás por acá? Aquí estoy, muchas gracias. Ok. ¿Sí me escuchan, verdad? María, sí, voy a estar tomando el tiempo, así que estén a la expectativa de que tal vez las tenga que interrumpir. Sí, perfecto. Bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas las que nos siguen vía las redes sociales y quienes también se conectaron a este Zoom. Quiero, por supuesto, agradecer la invitación a participar en este panel sobre la protección a las mujeres migrantes en nuestra época, en este siglo XXI. Y, por supuesto, también agradezco la energía que han puesto pues todas las organizadoras, ¿no?, involucradas para que este panel salga muy bien. Moira, Suane, Raquel, perdón por las que no menciono, pero muchas gracias. Y pues bueno, yo quisiera iniciar planteando justamente la pregunta de por qué hablar de la protección a las mujeres migrantes en esta época contemporánea. ¿Proteger de qué a estas mujeres? ¿Proteger de quién a estas mujeres que deciden transitar buscando mejores lugares de vida? Para ello considero que es necesario en un primer momento justamente señalar cuáles son las causas, los orígenes de las migraciones forzadas. Esto desde una perspectiva de género, poniendo énfasis en las mujeres, ya que pues justamente la migración entre las jóvenes, entre las niñas,
y mujeres de más avanzada edad adquiere características particulares. Algunas de ellas peligrosas, violentas, que únicamente, pues justamente las mujeres por el hecho de serlo experimentan a lo largo de su tránsito migratorio. Como bien refiere el campo de conocimiento, la migración forzada o la que no es voluntaria tiene varias acepciones legales que involucran a personas o grupos de personas que tienen que abandonar sus hogares, su lugar de vida de manera necesaria, de manera imperante, ya sea por conflictos sociales, persecución o violencia criminal. La migración forzada se diferencia del proceso migratorio clásico o de las migraciones por razones económicas en varios aspectos. Entre ellos, la decisión de partir es más bien un imperativo, una manera de salvaguardar la vida. Estas migraciones forzadas no son homogéneas ni son lineales. Pueden constar de varios desplazamientos al interior de una misma región, pero también se pueden convertir en movimientos transfronterizos o internacionales. En algunos casos, la marcha no se da en búsqueda de mejoras económicas o bien para reencontrarse con familiares en el exterior. La migración forzada tampoco tiene como resultado ni como objetivo el envío de recursos económicos o remesas. La migración forzada, si acaso, es provocada por la transgresión e incumplimiento de derechos básicos que no pueden ser garantizados por el Estado o que son violados y vulnerados por este. Otra de las causas para la emergencia de la migración forzada o de los sujetos llamados desplazados internos, o como bien se les llama, refugiados, para dejar sus hogares suele ser también el conflicto armado, la violencia, los abusos, la violación de derechos humanos, desastres naturales, crisis ecológicas, entre otros factores. La Asociación Internacional para el Estudio de la Migración Forzada refiere que este concepto es un término general que justamente alude a los movimientos de refugiados y de personas internamente desplazadas, así como las personas que se tienen que reubicar por desastres naturales, ambientales, desastres químicos, guerras, desastres nucleares o proyectos de desarrollo. En la última década, varios especialistas en el tema han señalado la necesidad de una definición ampliada de la migración forzada. El geógrafo William Wood estableció parámetros para definir la migración forzada al señalar que la ecomigración forzada puede definirse como un tipo de migración impulsada por el decaimiento económico y la degradación ambiental. Los grupos incapaces de sostenerse en un nivel mínimo enfrentan una crisis que es a la vez ecológica y económica. Las ecomigraciones forzadas se dan cuando esas condiciones se tornan amenazantes de la vida en lo inmediato. A estas miradas, por supuesto, hay que agregar un elemento que considero yo primordial en este siglo XXI. Para las migraciones forzadas, la violencia también es un determinante para los desplazamientos. Es bien sabido que desde décadas atrás, la política del gobierno estadounidense, en el caso latinoamericano, tuvo a bien deportar a grupos de pandilleros que se desarrollaron con base en la exclusión y marginalización de los jóvenes indocumentados en los guetos de la Unión Americana. Esto contribuyó a desestabilizar la situación social en los países centroamericanos y dio origen a la propagación de pandillas juveniles o maras en varias regiones de Centroamérica. Y en el caso de México, los cárteles de la droga y otras partes de Centroamérica, la presencia de estos grupos criminales ha generado la apropiación de vidas, territorios, y ha provocado la huida de poblaciones enteras de muchas de estas comunidades. Stephen Castles afirma que dado que las economías débiles por lo general se ubican en estados débiles, la gente sale para escapar a la vez del empobrecimiento y del abuso a los derechos humanos. Como consecuencia, observa Castles que esas motivaciones múltiples llevan a un nexo entre la migración y el asilo, que hacen difícil distinguir claramente entre los migrantes económicos y los refugiados,
Por tanto, lo que se percibe como una crisis de migración realmente es una crisis en las relaciones entre el norte y el sur causada por un desarrollo desigual a nivel mundial. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene para las mujeres la migración forzada? Uno de los ejes para explicar esta desigualdad de género desde la mirada de los estudios de género ha sido la categoría del sistema sexo-género, que alude a la construcción social y cultural de la diferencia sexual de los cuerpos y de la reproducción social que establece la dominación de lo masculino sobre lo femenino. Tal sistema no es estático y va a variar dependiendo del lugar, de la cultura y del contexto histórico. También es importante resaltar que la categoría de género ha ayudado al análisis de estos fenómenos. John Scott propone tomar en cuenta diferentes dimensiones como lo simbólico, lo normativo, lo cultural, lo político, lo identitario, para poder entender justamente esta desigualdad. Entonces, vivir la migración en clave femenina o en experiencia femenina va a depender, en algunos casos, de la necesidad de mantener a los hijos por ser madres solteras, quienes tienen ese estatus, o bien por la amenaza y violencia sufridas por parte de las parejas masculinas de estas mujeres. Huir de extorsiones, amenazas de grupos delincuenciales, estar en la búsqueda de un lugar de vida para la familia, lejos de la violencia social, no tener acceso y propiedad de la tierra, entre otros factores, son los que impulsan estos desplazamientos forzados. Entre algunas de las implicaciones que tiene este desplazamiento forzado es que las mujeres que por lo general vienen de estratos pobres en su desplazamiento se enfrentan y se conjugan con obstáculos para acceder a los sistemas o a las normativas de protección humanitaria. Muchas veces resultan complejos y burocráticos. Además, algunas de ellas no tienen la orientación e información necesaria para solicitar apoyos institucionales, lo que vuelve más precarias y vulnerables sus condiciones de vida y el goce de sus derechos básicos en el destino. Por otro lado, también la estigmatización de ser refugiado o desplazado no les permite participar en diferentes ámbitos de la vida social, acceder a un trabajo, acceder a la educación, servicios de salud, vivienda, etc. Las movilizaciones forzadas tienen una estrecha relación con estrategias de miedo y violencia utilizadas por los actores armados, sea para expulsar a la población o como recurso de control de zonas clave para consolidar el dominio sobre los territorios. Algunas de las vulnerabilidades que viven las mujeres migrantes tienen que ver con la violencia y esta se expresa en forma de secuestro, de violencia sexual. Algunas rutas de tránsito suelen ser particularmente difíciles para las mujeres por los recurrentes asaltos acompañados de violaciones y otros abusos sexuales. Un hecho que se haya bien documentado a partir de diversas investigaciones. También, algunos expertos en el tema han referido que los secuestradores investigan a los grupos de migrantes con anticipación y centran su atención en aquellos grupos con mujeres para poder secuestrarlas. Se ha registrado que las mujeres tienen que tomar anticonceptivos, llevan condones o buscan compañeros de viaje con quienes intercambian relaciones sexuales a cambio de protección para que las defiendan ante posibles agresores. La prostitución forzada o la trata de personas también son implicaciones de estas expresiones de violencia que viven las mujeres e incluso pueden ser interpretadas como un castigo a su decisión de movimiento y a su autonomía en la decisión de huir. O también son vistas como el pago por el movimiento espacial de las mujeres en zonas controladas por bandas de criminales que imponen sus propias reglas sobre los territorios. Esteves refiere que la producción y administración de la necropolítica de la migración forzada se refiere pues a cómo la gente que es sujeta a la violencia, a la muerte, al tráfico sexual y laboral, al trabajo forzado y a la economía criminal se les abandona a muerte en sus países de origen o en su intento de cruzar las fronteras, que día con día se van tornando más securitizadas y debido a la ilegalización de la inmigración indocumentada, los obstáculos al asilo pueden ser mayores.
Otras implicaciones son la pérdida de un cierto estatus social, ya que si en el lugar de vida las mujeres tenían algún pequeño negocio en la economía popular, algún capital económico y material, con el desplazamiento forzado y en situación de refugio muchas veces esto cambia, ya que viven procesos de infantilización en donde se les cuestiona por qué han salido de sus lugares de vida, por qué han traído a sus hijos con ellas, por qué exponen a condiciones precarias y vulnerables a toda la familia. Otra de las implicaciones es el ejercicio de la maternidad en condiciones de vulnerabilidad. En contextos de tránsito, para las mujeres que tienen hijos e hijas en edad de crianza intensiva, esto implica estar buscando alimento para los menores, así como atenciones de higiene en la medida de lo posible y, por supuesto, protección. En este sentido, tampoco podemos olvidar las implicaciones que tiene la migración forzada para las niñas, jóvenes, que acompañan a sus familias o que bien migran solas. Para ellas, esto conlleva la renuncia escolar, lo cual disminuye sus posibilidades de desarrollo para el futuro e incrementa las posibilidades de tener un embarazo a temprana edad, sufrir violencia y vivir en contextos pauperizados. En este panorama, conviene nuevamente retomar a Caskles y Thornton, quienes sugieren que todas las definiciones de la migración forzada incorporan la expectativa de una responsabilidad estatal compartida. Refieren que analizar que la migración forzada no es consecuencia de una serie de emergencias inconexas, sino una parte integral de las relaciones norte-sur, hace necesario entonces teorizar la migración forzada y vincularla con la migración económica. Son formas estrechamente relacionadas. Y efectivamente con frecuencia no se distinguen entre sí. Hay consecuencias sociales y humanas importantes. La aparición de lo que algunos autores han llamado los bolsones de desechabilidad, que se refiere a las personas y familias que tienen que quedarse en tiraderos de basura a cielo abierto a esperar posibilidades de encontrar algún trabajo. Se refiere a algunas más de estas personas que se quedan en las coladeras del drenaje y los alrededores de albergues improvisados de migrantes. En este sentido, vale la pena cuestionarse si las estructuras sociales, jurídicas, políticas, solo pueden ofrecer la desechabilidad a las mujeres, jóvenes y niñas migrantes, y convertirlas en eso, en vidas desechables. Las personas, y particularmente las mujeres que son forzadas a huir de desastres naturales y violencia inimaginable en sus países de origen, se vuelven entonces reemplazables. Es importante mirar que las mujeres son empujadas a escenarios de los cuales deben escapar y sobrevivir el necropoder, ya que a su vez se les expulsa a espacios urbanos que son poco propicios para la vida. El fracking, los cárteles de la droga, los feminicidios, las masacres y los asesinatos de autoridades locales, activistas de derechos humanos y ecologistas son las fuerzas necropolíticas detrás del desplazamiento de las poblaciones marginadas. Asimismo, la violencia criminal, la impunidad y el estado de excepción expulsan a estas mujeres pobres fuera de sus hogares. Algunos autores refieren justamente que la pobreza, la violencia y otras formas precarias de vida de los migrantes y poblaciones marginadas a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos conforman lo que se sugiere llamar el dispositivo necropolítico de producción y administración de esta migración. Es decir, el conjunto de políticas y leyes ejecutadas para producir situaciones, momentos y espacios que fuerzan a las personas a dejar sus hogares o las orillan a vivir situaciones y espacios de muerte. Con esta presentación, ya para ir cerrando, he tratado de dilucidar que el hecho de que las mujeres migrantes sufran altos grados de violencia puede tener un impacto importante en la salud mental, emocional y física de estas, afectando su capacidad de desarrollo, así como el de los suyos, ya que muchas de ellas migran en pro de los hijos, con los hijos, buscando la salvaguarda de toda la familia. Esta idea, por supuesto,
no deja de lado la capacidad de agencia de las mujeres, sino más bien busca tener una visión de ellas como mujeres autónomas que son castigadas estructural y socialmente por el ejercicio de su agencia al decidir migrar de manera forzada, y que en pocas ocasiones se les otorga protección para transformar su estatus de vulnerabilidad constante que caracteriza a las migraciones de nuestro tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Susana, por estar tan justa con el tiempo. Salió perfecto tu manejo del tiempo. Ahora pasamos el micrófono a Alicia Girón. Sí, hola, ¿qué tal? Pues es un gusto estar aquí en Gender and Policy Forum platicando con ustedes y me da mucho gusto que toquemos este tema. Yo había preparado un PowerPoint, pero por la dinámica y la conversación, únicamente voy a ir pasando para mí las diapositivas. El título que yo le di a esta plática es Migración, Triángulo del Norte y México, perspectiva económica feminista. Y lo dividí en tres partes, una que es la perspectiva económica feminista, el por qué tiene que ser una perspectiva desde el punto de la economía con un enfoque de género para poder entender lo que está sucediendo en estos momentos. Y bueno, no en ese momento, pero durante los últimos años en relación a la migración femenina en el Triángulo del Norte. Y la segunda parte es algo que ya tocó Susana, que es la migración forzada. Y por último voy a tocar lo de las brechas de género. Si me da tiempo, lo ampliaré. Pero en primer lugar, o sea, cuando yo me hice las preguntas, bueno, ¿por qué una perspectiva feminista? Yo creo que tenemos que entender muy bien que todas las políticas públicas son resultado de esa relación que tiene un país en sus relaciones con el mundo global, y que por lo tanto la macroeconomía va a influir directamente en lo que es la microeconomía. Es decir, si hay una guerra, automáticamente va a influir en las familias, aunque no sea ese evento en nuestro país. Y aquí es donde el Banco Central es el que usa políticas anticíclicas para ir deteniendo esos impactos que tienen las relaciones a nivel internacional. O sea, vemos cómo hay una crisis financiera internacional y automáticamente va a haber un desempleo, se junta después la crisis de salud y una crisis de endeudamiento, y automáticamente eso va a tener un impacto en la unidad familiar y por lo tanto en las mujeres. Esto es obvio, todas y todos y todes que están aquí en esta red saben perfectamente que así suceden todos los hechos económicos a nivel internacional. Tienen, por lo tanto, hay una parte que une esa macro y esa micro, que es la mesoeconomía, y podemos decir que son las políticas públicas. Entonces, cuando queremos ver por qué la migración femenina Centroamérica, y bueno, yo celebro que México en estos momentos el presidente esté en Guatemala, no, llegó ayer a Guatemala, hoy a El Salvador, mañana a Honduras, porque es la problemática que está sucediendo en Centroamérica, por supuesto que tiene que ver con la problemática que hay en México y con ese sueño americano de viajar hacia los Estados Unidos, y algunos lo logran y llegan hasta Canadá. Bien, entonces es un problema estructural la migración, y hay algo que es muy importante, que son los acuerdos de paz de Guatemala firmados en Tlaxcala en 1996. A partir de ahí hay una desestructuración económica de estos países y por lo tanto hay una mayor integración al mercado mundial, y por lo tanto sus commodities los commodities son muy volátiles, pero también es importante ver que esa desestructuración del sector productivo, por supuesto que impacta en el cambio climático, en las sequías, en los huracanes, y por lo tanto hay un desempleo, la pobreza, y aumenta el hambre. Entonces, todo lo que ha sucedido en Centroamérica con el COVID-19, bueno, vivió una crisis alimentaria,
el 4.4 millones de personas estaban en emergencia alimentaria, además de la desnutrición y obesidad. Bueno, también esto ayuda muchísimo a que haya mayores enfermedades y con el COVID mucho más. Hubo una caída del 6.5 del Producto Interno Bruto y se maneja, de acuerdo a los datos de CEPAL, que hay un retroceso de cerca de una década en el caso centroamericano. Hay mujeres, el 61.6% de mujeres están en un riesgo alto y el medio es de 19.5 y riesgo bajo 18.9. Entonces, pues como vemos, esto tiene que ver mucho con el tipo de políticas públicas empleadas principalmente por los gobiernos, y también tendríamos que ver los grupos de poder que hay en Centroamérica. Y aquí yo recomendaría un libro maravilloso de Vargas Llosa que acaba de ser publicado, que es en tiempos recios, donde platica toda la estructura económica y política que se da pues desde finales entre la Primera Guerra Mundial hasta la caída del presidente, ya se me olvidó el nombre, de Guatemala en 1957, donde quien tiene, quien domina allí es la United Fruit, ¿no? O sea, es la producción del mercado de los plátanos, de las bananas, y allí se explica muy bien toda esta clase política que existe y que quizás ahora mucho menos. Y también hay un libro maravilloso que se llama Little Thumb of America, que es de un autor que platica los grupos de poder en El Salvador. O sea, hasta la década de los 70s, 60s, eran 14 familias las dueñas. Entonces, esto definitivamente, junto con esta relación de los grupos de las empresas transnacionales, pues por supuesto crea un problema más allá. Entonces, por un lado, hay que ver esta problemática de la migración desde un punto de la economía feminista y también desde el punto de vista social, como ya lo explicó Susana. Entonces, ¿cuál sería la salida? Bueno, definitivamente una de las salidas como economista feminista es los programas de pleno empleo para mujeres, donde muy bien pueden participar las ONGs, los gobiernos, los organismos multilaterales. Y allí es muy importante dar un empleo, pero un empleo digno, digamos, para que las personas no puedan, por lo menos yo lo pienso que cuando alguien emigra, no es porque simplemente, efectivamente tiene el sueño americano, pero es muy difícil dejar. Y ya dijo también Susana algo que es muy impactante cuando uno va compenetrándose en la problemática de la migración, pues es cómo las mujeres llevan un kit, o sea, para empezar el viaje, desde antes se preparan para prever, o sea, más bien a sabiendas de que van a ser violadas y de que incluso van a tener que usar su cuerpo como una parte de subsistencia, y que sería la prostitución, pero también está la trata. Entonces, efectivamente, esta migración forzada que se da durante los últimos años y que la podemos, de acuerdo a los estudios, es a partir de los acuerdos de paz firmados en Tlaxcala, en México, se va dando toda una serie de cambios estructurales. Entonces, hay, bueno, y por el otro lado, bueno, también es muy importante que se tienen que crear por parte pues de todo es un paquete, porque no solamente es el gobierno, son las ONGs, los organismos multilaterales, pues son paquetes de políticas públicas que ayuden a mejorar la educación de las personas que emigran, pues para que puedan buscar o encontrar un mejor trabajo. Ya Susana lo dijo, son niñas muy jóvenes que dejan muchas veces también por las necesidades al interior de la unidad familiar, pues dejan de estudiar, etcétera. Entonces,
Por el otro lado, cuando hablamos de las brechas de género, vemos también cómo el Producto Interno Bruto de Centroamérica pues viene en descenso desde antes del COVID. O sea, no es algo que, o sea, simplemente se dispara mucho más la falta de crecimiento económico y por supuesto de desarrollo. Allí, por ejemplo, todo lo que es los huracanes como el huracán Mitch, o sea, toda una serie de eventos de clima, ¿no? Del cambio climático, pues efectivamente dejan a mucha gente sin trabajo. Y allí tenemos algunas gráficas que también creo que sería tardarnos muchísimo en explicar cómo cada vez, si tomamos desde 1990 hasta 2020, cómo cada vez emigran más mujeres y hay momentos incluso donde hay más mujeres emigrando que hombres. Entonces, esto se debe principalmente a esta precariedad que existe, pero también se debe a la violencia, o sea, esta estructura rota y frágil que se ha creado en estos países, pues efectivamente crea una mayor violencia en la medida en que los hombres no tienen empleo, a veces, y las mujeres sí tienen empleo. Entonces hay una violencia social que daña muchísimo a las mujeres, pero además también una violencia intrafamiliar. Y en sí, yo diría lo que este himno de las tesistas de que el Estado es un violador, pues efectivamente, el Estado ha violado a través de las políticas públicas la vida de hombres y mujeres y de muchísimas familias. Entonces, aquí vemos cómo se va después. La otra brecha de género que también es muy importante, pues es la brecha en el salario. Por supuesto, las mujeres tienen menos años de educación y van a encontrar menos oportunidades. Entonces, allí vamos viendo cómo es la población migrante a mitad de año por sexo y por país de origen. Y aquí aquí en estas gráficas, pues también vemos pues la situación de México. La situación de México es simplemente que a pesar de que ha disminuido, al menos para el 2020 en relación al 2010, hay una tasa menor, la migración sigue existiendo. Entonces, bueno, esto es también resultado de alguna manera de cómo el Tratado de Libre Comercio pues influyó muchísimo en el campo y en la situación rural. Entonces, estoy viendo por el otro lado, las víctimas de guerra, los movimientos que hubo en la década de los 70s y 80s, pues también no creó hasta ahora condiciones para un crecimiento sostenido de estos países. Entonces, bueno, estoy viendo todas las gráficas. Y bueno, al final, ¿cómo podríamos explicar esta crisis tanto de los habitantes de los países del Triángulo del Norte y de México, pero también en estas caravanas vienen no solamente centroamericanos, vienen de Cuba, vienen de otros países, Venezuela, vienen de, bueno, es de África, de la India. Estas caravanas donde entran todas estas personas, pues muy bien se decía con anterioridad de que, bueno, es un momento de grandes migraciones y estas grandes migraciones definitivamente van de la mano de lo que son todos las políticas de austeridad y que se tienen desde las décadas de los 80s, desde todos los procesos de regulación y inversión financiera. Todo esto ha estado en el marco de las reformas del Washington Consensus y que definitivamente por eso es muy importante poder visualizar desde un punto de vista de la economía feminista cómo todo esto ha impactado muchísimo en las mujeres. Yo con esto lo dejaría. Me hubiera encantado pasar todas las gráficas que se prepararon para este conversatorio, pero por el tiempo creo que podemos seguir más
en la discusión. Muchísimas gracias, Moira. Alicia, tienes todavía 4 minutos si quieres pasar alguna gráfica. Bueno, sí me gustaría una, déjenme aquí muy rapidito. Vamos a ver, porque es muy interesante esta gráfica y voy a pasar unas escenas. Gracias, Moira. A ver. Bueno, ustedes están viendo, ¿están viendo 2 PowerPoint? 2 PowerPoint, sí. Perfecto. Bueno, en este PowerPoint, bueno, nada más ver las rutas de migración hacia Estados Unidos, cómo vienen, cómo se van dispersando por todo el país. Por supuesto que debe de haber otras rutas, pero las más importantes son estas. Después aquí tengo las estaciones de migración, que también es muy importante cómo hay en diferentes. Y después, esta es una foto que me dio un compañero que trabaja también migración, de cómo esta mujer, bueno, pues en las rutas donde vienen, en el famoso tren de la bestia, pues definitivamente perdió su pierna, ¿no? Y después, pues esta es una foto más o menos de cómo, ¿no? De la casa migrante, de Camino de la Vida, y voy a ver esta gráfica, la voy a hacer grande y con esta terminaría, porque me parece que es muy importante que vean cómo, bueno, espero que la vean, cómo está todo el endeudamiento, las guerras civiles que hay desde el 80 hasta la firma de los acuerdos de la paz. De alguna manera, aquí están viendo cómo se va desenvolviendo el Producto Interno Bruto, pero como ven, pues no crece, o sea, o sea, no ha habido políticas realmente de un crecimiento, a pesar de que hay una mayor inserción, y que esto fue lo que se supone que a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos iba a haber. Aquí, por supuesto, es la caída, aquí está la gran crisis financiera internacional, pero lo más interesante es que toda esta década, del 2009 al 2019, pues definitivamente no hay crecimiento. Ahora, esto lo podríamos trasladar al crecimiento a nivel mundial. O sea, las economías no crecieron durante esta década, la excepción es China. Y esto, pues definitivamente, a la hora nosotros vemos cómo caen todos los países. Allí México tiene una caída de menos 8.2 en el 2020, y si vamos recorriendo, pues son caídas totalmente negativas. Entonces, pues esto sería una de las gráficas. Y bueno, otra que también quizás debemos de ver, y que me parece que aquí los gobiernos sí deben de, o sea, los gobiernos están muy felices por todas las remesas que reciben, pero esas remesas son ganadas con mucho sudor y con muchos sacrificios de nuestra gente que va hacia Estados Unidos. Entonces, efectivamente, las remesas suben al menos para México. Es un dato que llama muchísimo la atención y que hay que estudiarlo también. Hay que estudiar esa enorme remesas que están llegando durante los últimos meses. Hay que estudiar muy bien. Y bueno, pues las remesas vienen a ser, a final de cuentas, pues parte del ingreso de la unidad familiar. Y hablo de la unidad familiar porque familia no me gusta usarlo, porque por lo general es familia, lo identificamos con papá y mamá. Eso ya terminó hace muchos años. Son o familias donde está el padre con los hijos, o la madre con los hijos, o los hijos con los abuelos o con los tíos, etcétera, ¿no? Entonces, pero aquí realmente bueno, lo que vemos es que las mujeres son las más violentadas con todo este proceso. No solamente, también hay que mencionar, por ahí está la tabla de los feminicidios, es algo impresionante, y ahí México ocupa el primer lugar por arriba del promedio de América Latina y del mundo, ¿no? Entonces, pues yo con esto termino y muchísimas gracias, Moira.
Muchísimas gracias, Alicia. Lo que es terrorífico es la circularidad de la violencia, ¿no? Es decir, la violencia en el lugar, salir de esa violencia implica entrar en otro tipo de violencia, entonces es un círculo infinito. Le quiero dar el micrófono a Lorena Aguilar. Lorena, Muchísimas tienes 10 gracias. minutos. Bueno, primero que todo agradecer muchísimo la invitación del Gender and Policy Forum a participar en este evento y a tratar de comentar o profundizar en algunos de los elementos que Susana y Alicia han planteado, sobre todo profundizar sobre un tema que Alicia brevemente mencionó y es el tema de la migración o la movilidad humana con el vínculo con factores ambientales, llámese degradación ambiental o cambio climático, que está evolucionando para convertirse en uno de los mayores desafíos en las próximas décadas. Déjenme presentarles un poco los datos que tenemos en estos momentos. Según el informe global del 2021 del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, los conflictos y los desastres desencadenaron 4.5 millones de nuevos desplazamientos en 149 países. Es el número más alto que se ha jamás registrado. 30.7 millones se asociaron con desastres, de los cuales 30 millones estaban relacionados con el clima, 32,000 relacionados con sequías, 26,000 con climas extremos, 102,000 desplazamientos de tierra y 1.2 millones con incendios forestales y 1.4 millones con inundaciones. Ahora, las estimaciones de personas potencialmente desplazadas por los impactos del cambio climático varían mucho, pero desde 100 millones hasta 1.000 millones de personas para el 2050. Entonces es algo que, sobre todo en nuestra región, América Latina y el Caribe en general, una de las áreas más vulnerables, tiene que tomar mayor atención a esta problemática. Por ejemplo, un estudio del 2019 estima que la cantidad de migrantes en el contexto de las sequías podría aumentar en 22 millones en África, 12 millones solamente en América del Sur y 100 millones en Asia para el 2059 en comparación con el periodo 2000-2015. Desafortunadamente, la información no está desagregada por sexo, pero los datos actuales estiman que el 80% de las personas actualmente desplazadas por eventos relacionados con el clima son mujeres y niñas. En base a esta realidad, la Organización Internacional para las Migraciones ha creado una nueva categoría de migrantes ambientales, que son personas o grupos de personas que por razones imperiosas de cambios repentinos o progresivos del medio ambiente que afectan negativamente a su vida o a sus condiciones de vida, se ven obligados a abandonar su domicilio habitual o opten por hacerlo ya sea de forma temporal o permanente y ya sea que se desplacen dentro de su propio país o hacia el extranjero. Como subcategoría de la migración ambiental, la OIM ha definido la migración climática como el movimiento de una persona o grupos de personas que predominantemente por razones de cambio repentino o progresivo debido al cambio climático, se ven obligados a abandonar su lugar habitual de residencia. Estas dos definiciones están relacionadas con la movilidad humana forzada y voluntaria, temporal y permanente, interna e internacional, individual y colectiva, y están impulsadas por amenazas tanto repentinas como lentas. Refugiados climáticos o refugiados ambientales son términos que actualmente no están reconocidos en el derecho internacional sobre refugiados. Y es importante reconocer que muchas personas se trasladarán voluntariamente e internamente como resultado de los impactos del cambio climático. Ya los acuerdos de Cancún bajo la Convención Marco de Cambio Climático adoptadas por los estados en el 2010, en el 2010, identificaron 3 formas de movilidad relacionadas con el cambio climático: el desplazamiento, la migración y la reubicación planificada. No se les debe olvidar que hay en estos momentos islas, pequeñas islas, donde hay que hacer una reubicación planificada de toda una nación, de todo un país. Cuando se habla de estos impactos diferenciados que ya Susana y Alicia
lo han mencionado, nada más, sí, algunas mujeres cruzan fronteras internacionales para encontrar protección y asistencia, generalmente en países vecinos o dentro de su región. Y algunos de estos casos están bien documentados, pero se desconoce realmente el número de total de personas desplazadas a través de fronteras por desastres asociados a temas ambientales. Lo mismo es cierto para las personas desplazadas dentro de su país o a través de las fronteras en el contexto de una degradación ambiental de evolución lenta, como la sequía. La falta de criterios acordados para distinguir el desplazamiento de la migración, predominantemente voluntaria, dificulta la identificación de tales personas. Además, como se reconoce en el informe global de la OCDE del 2019, los migrantes suelen ser tratados como un grupo homogéneo y se presta poca atención a las necesidades particulares de las mujeres y de las niñas inmigrantes, como Susana y Alicia bien lo plantearon. Si bien todos los migrantes son vulnerables a la discriminación, especialmente los refugiados, las mujeres y las niñas corren un riesgo desproporcionado. Y esta discriminación a menudo se ve agravada por otras causas de vulnerabilidad, como el origen étnico, las barreras del idioma o el nivel de pobreza. Ahora, como ya las compañeras lo han planteado, sí, cuando ocurre la migración, las mujeres se exponen a dos escenarios diferentes, cada uno con sus respectivas repercusiones. Un grupo también está formado por las mujeres que se quedan como jefas de hogar porque los hombres migran. Y estas mujeres, por ejemplo, tienen que enfrentar la sequía de las desigualdades preexistentes, como no tener el reconocimiento de las mujeres como agricultoras, como la falta de propiedad de la tierra y el relativamente menos poder y voz en comparación con los hombres. Y ya como lo plantearon Susana y Alicia a profundidad, es el grupo que son las que migran. Además, como lo plantearon las compañeras, las mujeres no dejan de quedar embarazadas cuando están en movimiento, mientras viajan o en el caso del desplazamiento. Las mujeres pueden perder el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, los servicios prenatales y la atención del parto. Y también muy interesante, conversando con varias de las mujeres migrantes, su rol como cuidadoras, este rol asignado a las mujeres, ellas dicen, lo sigo cargando conmigo, lo mantengo aún en estos procesos de movilidad. Entonces, ¿qué se puede hacer a nivel de políticas y marcos internacionales? Si bien es cierto, la mayoría de los estados y regiones aún no han desarrollado políticas que faciliten la migración segura y regular con perspectiva de género en relación con los temas ambientales, algunas políticas existentes relacionadas con el estatus migratorio y la migración laboral pueden ofrecer puntos de partida útiles. Por ejemplo, lo que el gobierno de Estados Unidos proporciona el estatus de protección temporal para los ciudadanos de países específicos que experimentan condiciones que impedirían que las personas regresen de manera segura, incluso después de haber experimentado un desastre natural. Si bien esta medida no pretende ofrecer un estatus de migración regular permanente, sí proporciona a las personas afectadas por peligros o desastres específicos. Las trabajadoras migrantes a menudo experimentan requisitos de ingreso o migración de género como programas que canalizan a las mujeres hacia trabajo poco calificados, mal pagados o informales. Y las políticas de migración laboral, incluidas aquellas para las personas que migran con relación al cambio climático, deben incorporar consideraciones de género mediante la formalización de cláusulas de no discriminación, lo que incluye no reforzar la segregación de género en el mercado laboral, eliminar las brechas salariales de género al garantizar la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y brindar atención integral de la salud y disposiciones relacionadas con el cuidado de la familia y responder de manera efectiva a la discriminación y la violencia de género. Entonces voy a concluir diciendo, bueno, hay 4 recomendaciones vinculando este tema de migración, degradación ambiental y cambio climático. Bueno, uno es que tenemos que trabajar hacia el reconocimiento del refugiado climático o persona refugiada ambiental y establecer claramente los impactos diferenciados de hombres y mujeres. Tenemos que promover un cambio sistemático en el abordaje de la migración desde una perspectiva de género y derechos humanos para resaltar los aportes de las mujeres, adolescentes y niñas en el ciclo migratorio
y separar la situación de vulnerabilidad que enfrentan y considerar la adopción de acuerdos de cooperación entre países de origen, tránsito, destino y retorno de las mujeres migrantes desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo, prestando especial atención a los fenómenos de desplazamiento provocados por el cambio climático que cada día se van a exacerbar más. Tenemos que invertir en la recopilación y en el análisis de datos desagregados por sexo, algo que hemos estado hablando por décadas, y estadísticas de género sobre los impactos del cambio climático y los flujos migratorios. Y además, algo que a veces se nos olvida y es muy importante, que los mecanismos nacionales para el adelanto de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, llámense ministerios, secretarías de la mujer, tienen que comenzar a jugar un papel más clave en las discusiones que se dan en el mundo y en nuestra región sobre migración. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Lorena. Le paso el micrófono a Teresa. Gracias. Bueno, también pues agradecer el espacio, este espacio tan interesante y pues toda la concurrencia de expertas tan importantes en este foro. Creo que me lo han dejado muy bien elaborado, ¿no? Veo que hay, dijéramos, en las reflexiones de Susana, de Alicia, también los comentarios de Lorena, como dos grandes aspectos que habría que abordar para el análisis de las propuestas que pueden ponerse en juego. Por un lado, dijéramos, está todo esto de las condiciones, necesidades y riesgos de las poblaciones en movilidad migratoria, desde los que migran voluntariamente por motivaciones de mejoría o esto llamado con el sueño americano, hasta los que son forzados por desplazamiento, por necesidad, por inseguridad o por estos desplazamientos que tienen que ver también con el cambio climático, y los coaccionados porque son parte de trata y que van o sujetos a engaños o de plano ya en condiciones de sustracción completa de su libertad. Ahí hay pues una serie de cuestiones para cada uno de estos en el marco de servicios, de apoyos y de medidas que se pudieran tomar. Por el otro lado está el problema que tanto Alicia como Susana y también Lorena han puesto aquí, que están reflejando que el problema, los problemas de la modalidad migratoria ya no pueden ser vistos ni interpretados como problemas aislados de los estados, sino son problemas regionales, ¿no? Es decir, las soluciones de fondo, tanto como las soluciones de fondo como las medidas para paliar riesgos y mejorar condiciones de movilidad, tienen que venir de un acuerdo regional, ¿no? Que parta en primer lugar del reconocimiento de que hay factores estructurales y complementariedad de mercados laborales entre Estados Unidos y los países de Centroamérica y de otros que vienen, porque bueno, como bien señalaba Alicia, la migración no solo es de centroamericanos, es Cuba, es Venezuela, es Haití, son incluso algunos países de África que también toman el continente americano como corredor de paso para llegar al norte, ¿no? En sociedades que son dependientes unas de mano de obra joven, disponible, barata, y de otras, nuestras sociedades expulsoras de población por falta de empleo, por inseguridad, por deterioro de los medios de vida, y que se vuelven a su vez dependientes de remesas. Es decir, reconocer esto es como un principio fundamental para que se establezcan mejores condiciones
para dijéramos, la migración temporal. Lo que se ha mostrado, y muchísimos estudios lo han hecho, es que las condiciones de la migración y la movilidad se han agudizado y se han hecho más riesgosas, ¿no? Precisamente por toda la restricción que hay y el enfoque de seguridad nacional que prevalece en el manejo de los gobiernos sobre este tipo de poblaciones. Es decir, si se pueden regularizar flujos de trabajo estacional, migrante, porque muchos de los migrantes no pueden volver, ¿no? O sea, si su visión siempre es retornar frente a la restricción, ya no hay posibles retornos, ¿no? Ya se tiene que restringir, y además para llegar seguros a sus destinos, entran en estas redes de tráfico en donde prácticamente ya están vendidos, entre comillas, a destinos cada vez más lejanos y en condiciones de mayor sobreexplotación en general, por ejemplo, en muchas empresas en territorio norteamericano, empresas agrícolas fundamentalmente, ¿no? Luego tenemos el tema también de las condiciones para las mujeres, ¿no? que han ido incrementando ya su presencia en las migraciones. Es una migración más cara por los costos, porque tienen que ser polleros especializados los que puedan manejar a las mujeres un poco a través de las caravanas. Le ha permitido una mayor integración a estos flujos de movilidad de menores, niños y todo, pero la migración femenina es más cara y más riesgosa. Como ya han apuntado aquí, pues todos los riesgos que hay, que efectivamente que tengan que estar siendo explotadas sexualmente para pagar su viaje incluso, ¿no? En fin, hay también ya muchos estudios de los destinos y de las condiciones, por ejemplo, de la trata con fines de explotación sexual de menores de edad y de los medios en cómo llegan a California, llegan a Texas, llegan a Nevada, llegan a Arizona y a todas esta industria del entretenimiento adulto, ¿no? En donde trabajan un promedio de 8 años y que, bueno, son en edades que van a veces desde los 7 a los 17 años. Es como su momentum más fuerte de la explotación. A mí me parece entonces que lo más importante es esta regularización de los flujos de trabajo, el impulso a un desarrollo económico regional en un esquema de ganar de todos los países, porque es posible, ¿no? En particular, también un fortalecimiento de las políticas de democratización en la región, ¿no? O sea, para nadie es algo que no se deba considerar que las condiciones políticas deterioradas en la región centroamericana, fundamentalmente en el Triángulo Norte de Centroamérica, han sido un acicate para todas estas situaciones de las que habla Susana con la necropolítica. Lo mismo en el caso de México, pero ciertamente hay que decir que estos incentivos perversos de las políticas restrictivas incrementan la ganancia de estas organizaciones criminales, ¿no? Entonces sí hay que liberalizar, y yo creo que es regularizar estos flujos, me parece que es importantísimo para poder reducir los riesgos, mejorar las condiciones de un flujo migratorio que es estructuralmente impulsado por todas estas cuestiones y mucho más con todas estas impactos del COVID y del estancamiento económico que produjo en ese sentido. Creo pues que aquí deberíamos de caminar, ¿no? Claro que se requieren también abordar a todas estas condiciones que los gobiernos que están involucrados en los traslados, en los tránsitos, como México, que como decía, se ha vuelto un corredor de
de todos estos flujos regionales desde Brasil. Y bueno, creo que ese tema es un tema que también debe ser abordado regionalmente, porque no puede un país cargar con toda la movilidad y de todo el desplazamiento de población por diferentes motivaciones, como el que está viendo, y como nos señala bien Lorena, puede ser todavía más acuciante y agudo en los próximos años. Creo que también los temas que ella plantea del desastre, de los desastres ecológicos, el cambio climático, también deben ser abordados regionalmente. Y bueno, creo que tenemos realmente una agenda muy importante, que es muy importante que el gobierno de Estados Unidos y de los estados de Estados Unidos, porque cada vez más Estados Unidos cada vez más se presenta como, no como esta Unión Americana que en muchos años tuvimos, en donde solamente había un solo gobierno, una sola voz. Cada vez hay mucho más movimiento autonómico de los estados que deciden también políticas que afectan la migración, el comercio y todo. Tiene que haber en ese sentido una concurrencia en políticas que vayan a plantear el tema de ganar, de plantearnos como una región que puede crecer, que puede tener bienestar, que puede tener democracia y que todos podemos salir ganando. Y eso me parece fundamental. Bueno, yo ahí lo dejaría. Muchísimas gracias, Teresa. Iba a hacer una pregunta yo, pero tenemos una primera pregunta del público y creo que es una pregunta para todas. La voy a leer. Es una pregunta que dice: mi nombre es Cindy Lorena Ospina, soy colombiana y especialista en dinámicas de género respecto a servicios de agua, saneamiento e higiene. Además, soy cofundadora de la ONG Pasiflora, Mujer, Comunidad y Bioingeniería. Centramos nuestro trabajo en asentamientos informales y la ruralidad con el foco en mujeres desplazadas y sus roles del agua y necesidades WASH. Las políticas públicas en Colombia respecto al agua son gender blind, ciegas con respecto al género. Asimismo, las normativas y regulaciones de agua, saneamiento e higiene. Esto hace que nuestro trabajo sea disidente. No tenemos la capacidad de construir suficiente para recibir apoyo de ONGs y agencias de cooperación internacional, y además no encajamos en sus metodologías y formas. ¿Qué herramientas, esta es la pregunta directa, qué herramientas tenemos las colectivas de nuestro tipo para seguir trabajando en el territorio sin comprometer nuestra autonomía y soberanía a organizaciones más grandes? Muchas gracias, Cindy. No sé si Teresa, Susana o Alicia quieren contestar. Si quieres por orden, ¿no? Como estuvimos, primero Susana que haga un comentario y después seguimos. Gracias. Pues yo mencionar que el tema del agua creo que es una cuestión básica, ¿no? Y las mujeres siempre han estado involucradas en acceso a la vivienda, en acceso al agua, ¿no? En estos movimientos. Y respecto a las metodologías que pide, le podamos sugerir, ¿no? O las rutas que puede ella seguir para poder tener pues apoyo de la comunidad, y, bueno, sobre todo como de organizaciones. Yo creo que no sé, ¿no? O sea, sí, cada organización tiene como que sus propias necesidades, sus propios lineamientos, y me parece que esta pregunta también refleja un poco de esta necesidad de la perspectiva de género, ¿no? No solo en los estudios académicos, sino también en las organizaciones sociales, en las asociaciones civiles, pues para que
se les pueda dar un apoyo real, ¿no?, a las mujeres. Entonces, en ese sentido, yo creo que, pues no sé, o sea, tendríamos, ¿no?, que revisar como más detalladamente hacia dónde ella quiere dirigir, hacia dónde ella quiere encaminar este proyecto que tiene en puerta. Sería eso. Sí, y yo el comentario que haría es que definitivamente uno de los problemas que se ha presentado justo en lo que yo decía en el marco de del Washington Consensus, pues es que se ha privatizado el agua y definitivamente el agua es indispensable para, para, la, para hombres y mujeres. Y entonces el agua es parte, la falta de agua tiene que ver con la pobreza y también con la salud, ¿verdad? Y con la alimentación. Y además también hay que verla como el uso de tiempo de las mujeres. ¿Cuántas mujeres no tienen acceso al agua y tienen que trasladarse media hora, una hora por agua y volverla a traer para la alimentación y para la higiene? Entonces, o sea, el acceso al agua, ahora sí que todas, todos y todes, es un derecho humano. Así hay que verlo. Entonces, es impresionante cómo vemos en las comunidades que las mujeres se tienen que organizar, no solamente para tener acceso al agua, y muchos proyectos productivos en los cuales están inmersos las mujeres, pues aunque sean rentables esos proyectos, pues no pueden poner el acceso al agua a la comunidad. Es una responsabilidad de la alcaldía, del municipio y del estado. O sea, es parte del desarrollo sostenible, sustentable. Entonces, yo creo que esto es y bueno, hay muchos trabajos en relación al agua y cómo muchas industrias utilizan el agua sin pagar nada y dejando sin agua a las comunidades. Por mi parte sería todo. Bueno, yo comentaría un poco esta metáfora de un libro que yo leí hace muchos años y que me impactó mucho, que se llama El árbol de la vida. Es un libro de Alberoni, un sociólogo italiano, que una de las cosas que decía él en los años 70 era que íbamos a llegar a una forma de acotamiento en donde todo lo que había parecido como gratuito en la naturaleza, ¿no?, que era solamente de extender la mano y arrancar el fruto, de tirar la red y sacar los peces, ¿no?, se iba a convertir en una cuestión de trabajo, ¿no?, en una cuestión de producir, ¿no? El agua es una de esas cosas, es uno de esos bienes básicos que tenemos que dejar de pensarlo solamente como afluentes o como fuentes que están ahí a disposición, porque efectivamente, como señala Alicia, hay un proceso enormemente fuerte, intensivo, de privatización del agua, de privatización de las fuentes del agua. Hay millonarios, de estos millonarios que están en el top 10 de millonarios en el mundo, que se han dedicado a adquirir terrenos y adquirir fuentes porque saben de la importancia y la vitalidad de este líquido. Pero también hay muchas comunidades científicas y comunidades también indígenas, comunidades originarias, que tienen un conocimiento ancestral en torno a la recuperación del agua, a través de plantas, a través de una serie de técnicas que se llaman también siembra de agua, ¿no?, que son como pozos pequeños
pero profundos, en donde se puede ir extrayendo de gota a gota, ¿no? O sea, prácticamente que se pueden implementar, que se pueden poner a hacer, porque ya el agua ya no va a estar a disposición así de ir al río, porque además están contaminadísimos. Nosotros tenemos en México afluentes de agua, o sea, verdaderamente lugares en donde si una persona entra se muere inmediatamente, ¿no? El río Lerma es una cuenca en donde han vertido por décadas, ¿no? Casi más de 100 años industriales de toda la zona central del país, del Estado de México, de la zona, o sea, está envenenado por completo, ¿no? Entonces, necesitamos caminar hacia estas formas de recuperación y de siembra de agua, ¿no? Para poder pues caminar en el sentido de poder satisfacer necesidades básicas y además con márgenes muy estratégicos de solución, ¿no? Pero creo que tenemos que caminar hacia allá porque no vamos a tener, no hay otra alternativa. Gracias. Voy a continuar con una pregunta de Guadalupe y la voy a juntar con una pregunta de Agustina. Guadalupe dice, sabemos que estamos frente a políticas migratorias cada vez más regresivas y atentatorias contra los derechos humanos y más aún contra las mujeres, quienes durante su trayectoria migratoria permanecen en condiciones de vulnerabilidad, como ustedes hablaron extensamente. Los estados y gobiernos no dan soluciones duraderas. ¿Cuál sería el papel de la sociedad civil, las universidades, para confrontar esta crisis migratoria que se siente tanto en países de Centro y Sudamérica? Esta es la pregunta de Guadalupe. Agustina, voy a agregar algo que dice Agustina, ¿cómo se toman medidas cuando las migraciones son masivas? Por ejemplo, a Venezuela, no es lo mismo un migrante ocasional que una migración masiva. ¿Quieren que agregue otra pregunta más? Nosotros tenemos claridad sobre misión, visión, objetivos de nuestra organización. ¿Por qué nos tenemos que adaptar a las organizaciones grandes y no las organizaciones a nosotras? Si nuestro colectivo recoge necesidades de mujeres de base e información desagregada de género, creo que son las organizaciones grandes y los gobiernos los que han de transversalizar estudios de género en nuestros contextos específicos y aterrizarlos a políticas públicas, normatividad y metodologías para un empoderamiento real de abajo hacia arriba. Creo que tienen ahí 3 comentarios, si quieren hacer cada una alguna especie de respuesta resumida. Gracias. Respecto a cuál sería la tarea de la sociedad civil, yo creo que ese es uno de los grandes pendientes que hay respecto a la migración. Porque no existe en el caso de México, ¿no?, una sensibilidad hacia la cuestión de los migrantes. Ahora los vemos recientemente en las calles de la Ciudad de México, en vías, ¿no?, vías rápidas. Están ahí las madres cargando con carreolas, con niños, pidiendo, ¿no?, alguna ayuda económica o alguien les puede dar comida. Pero sin embargo creo que no hay justamente esa sensibilidad de poder integrarlos, de poder acercarles la información para que puedan gestionar más, ¿no?, sus derechos en este momento de tránsito migratorio. Algunas asociaciones, sí, por supuesto, tienen un trabajo, ¿no?, voluntario, se aceptan ayudas, ¿no?, de mujeres jóvenes, estudiantes, etcétera, pero yo sí creo que la sociedad civil tiene ese pendiente, ¿no?, de poder entender, de poder acercar a estos migrantes que están en nuestras sociedades, pues justo, ¿no?, a estos mecanismos que les permitan
acceder a sus derechos. Y la otra era qué tipo de medidas se pueden tomar a nivel regional para proteger los derechos de las migrantes, especialmente de las mujeres, y cómo se toman medidas cuando hay migraciones masivas, ejemplo Venezuela. Yo creo que justamente respecto a esta última pregunta, las medidas que se toman a veces parecieran, como lo hemos visto, ¿no? Con estas caravanas de migrantes, realmente los gobiernos no están preparados para ser, ¿no?, receptores de toda esta cantidad de personas que buscan mejores condiciones de vida, que vienen huyendo de la violencia. Realmente siento que sí se hace falta en estructurar políticas para que se le dé sostenimiento a la vida de estas personas que buscan mejores condiciones de vida. Por eso yo, en alguna de las implicaciones que mencionaba sobre las mujeres migrantes, pues el ejercicio de la maternidad, el ejercicio de los trabajos de cuidado, tanto para las mujeres jóvenes, las niñas, la educación, pues se ve totalmente trastocada, ¿no? Y eso en un futuro, en perspectiva, pues a ellas las posiciona nuevamente en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y respecto a la última pregunta, sí, yo creo que es necesario justamente que se escuchen las voces, ¿no? Pues esto, no me gusta usar la palabra de las minorías, pero pues sí, ¿no? De estas mujeres que están en la cotidianidad, en las bases, ¿no? En el día con día, gestionando, negociando, ¿no? La vivienda, el agua, la educación, etcétera. Por supuesto que es necesario escuchar esas voces para que desde ahí justamente partan las políticas públicas, los programas, ¿no?, de integración de las mujeres y que realmente tengan pues una efectividad profunda, ¿no?, en las condiciones de vida de las mujeres. Sería todo. Gracias. Sí, bueno, yo muy rápido, bueno, como yo dije, bueno, definitivamente hay un problema estructural en nuestros países y esto está ocasionando toda una serie de migraciones que ya venían desde antes y ahora con esta definición de migración forzada, pues han aumentado. Pero yo sí quisiera decir que al menos hablando por México, pues México no ha sido capaz para formar una política para todos los que, pues para los latinoamericanos, para los centroamericanos que llegan a nuestro país. Y yo veía cómo, por ejemplo, el plan Puebla-Panamá fracasó. Fracasó después el plan Mérida. Aquí también hay que meter las rutas de narcotráfico, que también es un problema precisamente por falta de empleo y que vienen no solamente desde donde se produce la mercancía hasta donde se consume. Es un mercado. Y además es una economía paralela a la oficial. Entonces no lo vemos así. Entonces sí hay definitivamente un fracaso en las políticas que hemos empleado y creo que también el discurso que está llevando el presidente y justo ayer en la jornada aparece una noticia donde dice extender programas a Guatemala, Belice y Cuba, meta del presidente, y se refiere al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Yo no voy a hablar porque hay mucha en que si están funcionando, si no están funcionando. Entonces tendría que conocer perfectamente estos programas para dar una opinión. Se hizo con Honduras y el mayor porcentaje de personas que vienen en las caravanas y de migración vienen de Honduras. Aquí vuelvo a insistir y por eso yo creo que el presidente se llevó también a empresarios en esta comitiva. Se necesita definitivamente, es que a veces se confunde la creación de empleo por la caridad y la caridad no funciona. Eso nunca va funcionando porque lo que realmente dignifica a las personas es el tener un pequeño empleo, grande, mediano, como sea,
mal pagado, no mal pagado, pero eso es lo que ayuda a que realmente las personas se siembren en su espacio económico, político y social, acompañados de políticas públicas. Y mientras que las políticas públicas, y hablo por México, mientras que el gasto social sea a veces menor que lo que pagamos por el servicio de la deuda externa, nosotros no vamos a mejorar nuestra situación. Y sí, concluiría con que México le llegó la papa caliente o nunca se preparó y no sabe ni qué hacer. Y es muy triste ver, como dice Susana, a los migrantes de Haití o centroamericanos allí deambulando por las calles. Un país tan rico como México que no pueda tener un proyecto de política para todos los latinoamericanos que vienen a nuestro país, me parece que es muy lamentable. Y yo con esto terminaría. Bueno, yo voy a insistir en el tema de soluciones regionales. Es decir, cualquier cosa que un Estado pueda hacer por sostener mejores condiciones de refugio, de acogida, se cae en primer lugar por la cantidad de recursos tan enormes que se tienen que erogar con estas migraciones que todas son masivas, la de Venezuela, la de Honduras específicamente. Yo tengo un cuadro aquí, por ejemplo, de lo que viene en caravanas, ¿no? Y tenemos claramente que el mayor porcentaje de personas que ingresan al país son de Honduras, luego sigue Guatemala, El Salvador, ¿no? Venezuela viene, pero no hay esa masividad que hay, por ejemplo, con respecto a toda la parte de lo que es el Triángulo Norte de Centroamérica. Haití está incluso por encima de la parte masiva de Venezuela. Venezuela, tengo entendido que no vienen tanto acá a México, sino van a Colombia o van a Chile o van a la Argentina o van a Brasil, porque esos son como los destinos hacia donde ellos están transitando. De cualquier manera, el problema es como el mismo problema que Costa Rica tiene con la migración nicaragüense. O sea, el problema no lo vamos a resolver solos cada país, aun cuando es importante que cada país tenga una serie de medidas. El problema es que primero Estados Unidos tiene que reconocer su dependencia estructural, la utilidad, el valor y el beneficio que recibe con toda la mano de obra migrante, que dicho sea de paso, hay un informe que acaba de darse a conocer en donde lo que el PIB latino en Estados Unidos equivale al 6% del PIB del país. Estamos hablando de algo así como 2.7 billones de dólares, ¿no? Entonces hay una aportación importante que el país debe reconocer. ¿Qué otra cosa debe reconocer? Que el problema de la inseguridad también tiene un origen en las políticas prohibicionistas, pero también en el tráfico de armas. En América Latina, Centroamérica y México tienen más del 70% de armas que vienen de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay también un problema que ellos, o sea, que tráfico de armas, que es también un tráfico ilegal, ¿no? Que pasa también por rutas que son de traficantes y que es el segundo negocio más rentable de la criminalidad organizada, viene de Estados Unidos. Entonces, ahí también tienen que hacerse responsables de eso. Tiene que también, y la otra parte, bueno, es efectivamente hacer un reconocimiento toda la sociedad de esto, y las universidades tenemos que documentar tanto las condiciones y las situaciones de riesgo, de vulnerabilidad, de peligro, de violación de derechos humanos de las poblaciones, pero también mostrar todas estas otras cosas, la complementariedad, el valor, el beneficio, y lo que sería la diferencia de mirar este problema
como algo que también es una oportunidad, y la importancia de que en toda América Latina se proteja la democracia. Perdónenme, pero Honduras, el golpe de Estado en Honduras es una de las causas del deterioro de la inseguridad en Honduras. Y eso fue algo en el que el gobierno norteamericano tuvo que ver, ¿no? Entonces, o sea, aquí hay también que reconocer eso, ¿no? O sea, la migración masiva es la única movilidad que hay, porque la otra migración, la de la gente que puede llegar a los Estados Unidos con papeles, en avión, establecerse, pues esos van y van a cualquier parte, ¿no? La migración, la movilidad de la que estamos hablando es masiva, no hay otra, ¿no? Eso sería mi comentario. Muchísimas gracias, Teresa, Alicia, Susana. Teresa, creo que con el 6%, con la cifra del 6% del PBI de Estados Unidos, dependiente de la migración, nos has dado el golpe de gracia, ¿no? Esto es entre todos o no es, ¿no? Muchísimas gracias a las tres. Lamentablemente, Lorena se tuvo que ir antes al aeropuerto. Estamos absolutamente, eternamente agradecidas de la participación de todas. Para la gente que nos está escuchando, por supuesto nos pueden contactar vía Yale o a cada una de las panelistas individualmente para solicitar información que les haya quedado pendiente, y queremos invitar a toda la gente que nos está escuchando a nuestro último webinar, como se dice, del semestre, que va a ser el 20 de mayo y se titula Rompiendo el techo de cristal en la academia, la ciencia y más allá. Muchísimas gracias a todas, todos y todes. Muchas gracias. Suane, estamos... Perdón, si nos van a mandar estamos un comprobante. ao vivo. ¿Estamos en vivo? En vivo. No, ya no. Quiero en vivo agradecer